Del caos a la calma, transformemos la crianza. Bienvenidos a Del caos a la calma, transformemos la crianza, un espacio donde exploraremos casos reales de crianza y los miraremos desde la psicología educativa para así descubrir estrategias que nos ayuden a transformar los retos en aprendizajes. Soy Edna y junto a mis colegas Dana, Luisa y Elena, todas psicólogas, vamos a compartir herramientas y estrategias para transformar la crianza. Hola a todos, mi nombre es Elena. Espero que estén muy bien y que este podcast les sea de mucha ayuda. Recordemos que la crianza no viene con un manual, como todos creeríamos, pero juntos en este proceso vamos a construir estrategias para acompañar el mejoramiento de nuestros hijos y también a regular nuestras emociones. Es importante que dentro de este espacio tengamos claro que no se pretende hacer señalamientos ni juicios de valor. Al contrario, la idea es que esto pueda ser respuesta a muchas preguntas que surgen durante la crianza, en el que podemos evaluarnos, decir, venga, he estado haciendo bien las cosas y también podamos ver, uy, yo puedo mejorar en este elemento. Todo en función de que aprendamos y construyamos juntos. En este podcast vamos a tener un espacio más hablado y con casos de la vida real que pueden experimentar los padres y así analizarlos y compartir estrategias con ustedes que sean prácticas y nos ayuden o los ayuden a trabajar estas situaciones como padres. El día de hoy vamos a hablar de habilidades socioemocionales. No sé si ustedes han escuchado sobre estas habilidades o qué creen que son. Pues sí, yo desde mi experiencia como psicóloga y en el acompañamiento que he podido brindar a, digamos que diferentes actores de la comunidad, profesores, padres de familia y los mismos estudiantes, digamos que a través de eso me lleva a estar como al tanto y actualizada de la información, ¿sí? Entonces, pues por mi formación tengo como una idea de qué son las habilidades socioemocionales, pero al ponerlas en el contexto, pues muchas personas piensan que es como no, es como yo trabajo mis emociones y cómo interactúo con los demás, que es una imagen muy general, pero que tiene un trasfondo. Esto pues lo digo desde mi contexto educativo, yo laboro en un colegio, entonces de pronto desde esa lógica es esas observaciones que tengo. No sé, mi compañera Edna, por ejemplo, ¿qué nos puede compartir? Yo te puedo compartir que en mi contexto un poco más familiar, un poco más de mi día a día, de mi vida cotidiana, no tanto en lo profesional, lo que más escucho sobre las habilidades emocionales es que la gente no sabe qué son o si saben qué son, dicen cosas como, pues eso sirve para la hoja de vida o ahí pues es donde eso se pone, ¿no? O algo así, realmente no sé, no me han dicho algo así como súper específico sobre lo que son y más me han dicho que les sirve para el trabajo. Entonces hay como mucho desconocimiento sobre lo que realmente son las habilidades socioemocionales. Y pues claro, es normal que tengamos desconocimiento, sin embargo, son algo muy importante para nuestra vida y que hay pues realmente mucho desconocimiento y sería muy importante que revisáramos estas cosas. Necesitamos este tipo de espacios como el que tenemos aquí para poder aprender. Realmente el desconocimiento genera como un miedo en la sociedad y es como el escuchar dentro del mismo hogar como se están inventando cada día más cosas que no son necesarias, pero cuando uno las explica de manera eh, más sencilla, ven la importancia de la misma. Entonces es chévere que hoy en día en Colombia se esté generando cartillas de habilidades sociales, por ejemplo. Sí, eso me parece muy chévere y lo que mencionas es vital. O sea, a veces yo escucho esos términos, pero un espacio como este podcast está pensado en eso, en que nos familiaricemos frente a, venga, ¿qué es eso? ¿Qué son habilidades socioemocionales? ¿Qué era lo que yo pensaba y qué es realmente? Y pues también creo que no hay que tenerle miedo. Creo que es algo que suena extraño en nuestros contextos, pero muchas veces no sabemos que ya de por sí lo tenemos. Es algo instalado en nosotros. Así que no, no teman. Vamos a aprender, vamos a estar juntos en este proceso y eso creo que lo hace mucho más importante y entretenido. Ustedes que han escuchado, oyentes, ¿qué piensan sobre las habilidades emocionales? Escríbanos acá como qué pensaban antes de escuchar este podcast. Nosotros igual los estaremos leyendo.
En palabras más sencillas, para que tengan mejor comprensión, ¿qué son las habilidades socioemocionales? Son este conjunto de herramientas internas que nos permiten entender, manejar nuestras propias emociones, tomar decisiones responsables, construir relaciones sanas, que realmente a veces uno siente que, ¿por qué no puedo? O sea, porque realmente no nos hemos educado en este sentir. eh, que sean significativas para nosotros y para los demás. Y no solo es, ay, cómo puedo ser buena gente, o, sino son competencias como la empatía, autocontrol y la comunicación efectiva y resiliente, porque muchas veces uno no es empático, sino como va por la calle y una persona lo empuja y uno, ¿usted qué le pasa? Sí, es una reacción impulsiva, no hay autocontrol, no hay comunicación efectiva, cero empatía. A eso es lo que nos referimos con las habilidades. Y es importante que se puedan aprender y desarrollar a lo largo de la vida. No tanto como, ay, solamente para los niños, sino nosotros también construirnos como adultos y ir mejorando. Frente a eso, pues como lo mencionas tú, Elena, es importante que tengamos eso muy presente, ¿sí? Esto no es solo un tema de actitud de pronto, sino es ser más consciente de nosotros mismos. Como lo mencionaba, esas ideas que tenían en mi contexto de, no, eso es como saber regular las emociones y todo centrado de pronto en la persona, pero también va de la mano con cómo me siento yo, cómo interactúo con los demás y cómo puedo entablar una buena relación. Y eso pues es transversal a todo, no solo pues no solo en la infancia, sino incluso siendo adultos, en la familia, en el trabajo, en el colegio. Entonces es muy importante. Pero pues como veníamos mencionándolo, el objetivo de este espacio es ponerlo un poquito más práctico, no tan teórico, ¿cierto? Entonces vamos a ponernos en un contexto. Quiero que por un momento todos nos imaginemos, ustedes donde me está escuchando, si usted va en su carro, si va en transporte público, si usted está en su casa, imagínese que usted, si es papá, pues póngase en el contexto, si no, imagine que usted está en el supermercado y usted está presenciando o está viviendo el típico berrinche en el supermercado, ¿sí? No hay papá de pronto que no haya experimentado eso. ¿Cuántas veces no hemos estado en un lugar donde vemos a el papá mirando al niño y el niño está en una pataleta, ¿cierto? Gritando porque se le negó algo que quería, se tira al suelo, llora y pues todo el mundo lo voltea a ver, ¿sí? Normalmente uno como papá se puede llegar a sentir avergonzado o incluso uno que no sea papá también dice como, uy, no, terrible, ¿qué está haciendo esa mamá? ¿Sí? No sé cuántos se han sentido identificados de pronto en esa situación. Entonces imaginemos ese escenario. Estamos en un centro comercial, estamos en el supermercado y estamos viendo un momento específico de un berrinche en todo su furor. Cuéntenme, ¿ustedes se han sentido identificados con esta situación? ¿Les ha pasado? No sé, mis compañeras, de pronto, ¿alguna vez les ha tocado a ustedes o han visto eso en su día a día? Elena, por ejemplo. Total, me ha tocado en los colegios, me ha tocado en centros comerciales, todas las personas empiezan a ver eso y dicen como, uy, terrible, y están esperando con ese morbo qué reacción va a tener el papá o la mamá, o sea, cómo le va a pegar, de qué manera, sí, es como ese morbo de las personas que lo ven, no es como, ay, se debería gestionar así, se debería, no. La gente murmura, es como, ay, ¿será que le va a pegar? ¿Será que, ay, no, ese niño lo que le falta es correa? Ay, ese niño, qué decepción. O sea, eso es lo que típicamente yo he escuchado y digo como, qué triste que no, como sociedad no estemos regulando esos comentarios porque obviamente el niño, la mamá lo está escuchando, sino debería ser más empático y decir como, "Ay, me quedo callado, me reservo, autocontrolo mis comentarios no constructivos, sino que simplemente dejo que su mamá haga el proceso de la manera que ella mejor lo crean en su momento, porque realmente uno tampoco puede intervenir". Sí, y eso es muy importante. De pronto es como permitir que la persona viva como su momento. Lo que tú dices, habrán personas que pensarán como, uy, ese niño le falta correa, pero corrígelo tú. O sea, imagínate tú que vemos eso, que la mamá coge y no sé, se quita la chancla y le pega. Entonces está el otro comentario, uy, pero terrible.
cómo le va a pegar. Entonces, si hace bien, si no hace tan bien, ¿cierto? Obviamente no es que fomentemos el castigo físico como una buena estrategia, pero digamos que uno haga lo que haga, puede llegar a sentirse señalado. No sé, Edna, tú ¿alguna vez has estado en una situación similar, experiencia cercana o que hayas visto un escenario así? Sí, creo que lo decías tú al inicio, y es que todos hemos visto en algún momento a un niño llorando en un supermercado, en un centro comercial, o sea, eso sí pasa en nuestro día a día. Y creo que ahí es donde debemos empezar a cuestionarnos desde nuestra perspectiva de aquello que vimos, de aquello que pensamos o de aquello que escuchamos. Cosas digamos, esta culpa hacia la mamá o al papá, porque pues toda la responsabilidad de un niño no le cae solo pues a la mamá, pero digamos que siempre es como, ay, esa mamá le falta pegarle al niño para que el niño se comporte, por ejemplo. ¿Qué es lo que decíamos? Y siento que eso también a uno como papá pues puede llegarlo a hacer sentir señalado, juzgado, cuando realmente lo que están haciendo los papás es intentar llegar, o sea, como llevar esta situación, porque de nuevo, como les dije antes, no es fácil criar a un niño. Uno no tiene todas las herramientas, no hay un manual donde se diga así vas a gestionar esta situación y te va a funcionar a la primera, porque no es así. O sea, realmente creo que hizo falta en nuestra cultura como generar esta empatía hacia las mamás y los papás cuando están en una situación así, porque igualmente, sea como sea que actúen, van a ser juzgados de alguna forma, y eso pues yo creo que no es justo. Creo que a uno lo hace pues, o sea, yo no soy mamá, pero como que eso de alguna forma los hace sentir como que si estoy haciendo las cosas bien o no lo estoy haciendo bien, y creo que aquí es importante que pues ya empecemos un poco a brindarles un poco de estas herramientas que les hemos mencionado para estos casos. Por eso queremos iniciar con unos ejercicios que puedan favorecerles a ustedes como papás, pero diciéndoles cómo los pueden utilizar y cómo funcionan y cada una de estas características, para que ustedes sean los modelos de sus hijos, es decir, que ellos los usen como espejos y ellos puedan también comprender qué es esto. En este primer capítulo estamos hablando un poco de la autoconciencia. Entonces, para definir la autoconciencia es la capacidad de reconocer con precisión las propias emociones, pensamientos y valores y cómo influyen en el comportamiento, la capacidad de evaluar con precisión las propias fortalezas y limitaciones, con el sentido de confianza, optimismo y una mentalidad de crecimiento bien fundamentadas. Para esto les vamos a explicar, yo sé, está un poco teórico esta explicación, sin embargo les vamos a explicar punto a punto de qué es esto de la autoconciencia y cómo funciona y cómo la podemos adaptar pues a nuestras vidas. Pues principalmente, como lo decía Edna, vamos a darles tips para sobrellevar estas situaciones teniendo en cuenta la autoconciencia. Por ejemplo, tenemos que identificar nuestras emociones, identificar lo que sentimos, reconocer que ese papá o esa mamá está en una situación difícil o nosotros estamos en una situación difícil. No tiene que ser solamente los padres, por ejemplo, hay veces que les pasa a los tíos que están con sus sobrinos, a los primos mayores que están con sus primitos menores, que están en esa situación que les está causando vergüenza, enojo porque no pueden calmar al niño, o también miedo de cómo las otras personas van a reaccionar al berrinche del pequeño. Entonces hay que identificar muy bien lo que sentimos para así poder sobrellevarlo, saber sobrellevarlo. No sé ustedes cómo se sentirían, por ejemplo. Excelente, creo que eso es muy importante. Entonces, como veníamos charlando, bueno, tenemos este caso típico que puede ocurrirme a mí, como lo dice Luisa, sí, no necesariamente como mamá, yo puedo estar a cargo de un niño y me sucede este berrinche. Entonces, la idea es pasarlo desde este ejercicio de autoconciencia, de ser conscientes de nosotros mismos, porque yo cómo le puedo pedir a un niño, ven, cálmate, si yo soy la primera persona que estoy alterada, pero no sé qué es lo que estoy sintiendo a causa de ese berrinche. Entonces, como decía mi compañera, identifiquemos emociones. Esto es una situación difícil que estoy sintiendo, ¿cierto? Y después de que yo ya estoy pensando en eso que estoy sintiendo, entonces digamos, siento vergüenza porque me están mirando, siento enojo porque cómo se va a comportar de esta manera, o miedo porque no sé qué hacer. Ahora pasemos a como una autopercepción más precisa, como reestructurar ese pensamiento a uno más realista.
venga, la verdad es que estoy agotada, no sé qué puedo hacer, no, esto es muy constante o nunca me había pasado antes que hiciera esto, ¿cómo lo manejo? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer como para aprender a mejorar esta situación? Ese es el primer paso, ya sé qué es lo que estoy sintiendo, ahora qué estoy pensando. Puede ser justo pensar, decir como, ay, yo creo que lo mejor es rendirme y si está haciéndome berrinche porque quiere un juguete o porque quiere algo, pues es mejor dárselo. Eso es válido, es pensar en, estoy sintiendo esto y creo que el camino más fácil para no complicarme es dar respuesta a lo que me está pidiendo, entonces demos esto. O simplemente reconocer, estoy perdido, estoy perdida, no sé qué hacer, que puedo empezar a diseñar cuando yo ya tengo una idea más clara de mi realidad, entonces yo puedo también tener más claridad frente a lo que puedo hacer o qué recursos tengo a mi alrededor para poderme ayudar. Siguiendo con esta idea, creo que es importante mencionar que está bien que pensemos, que sintamos, y creo que esos son los primeros pasos para poder llegar a un proceso de reconocerme a mí mismo o misma en esta situación. Asimismo, tenemos que reconocer qué fortalezas tenemos. Por ejemplo, yo tengo unos límites, hasta acá puedo hacerlo o hasta acá ya no sé cómo hacerlo. Por eso, creo que reconocer qué fortalezas tengo, cómo lo puedo manejar y entender también que hago lo mejor que puedo con las herramientas que tengo en este momento y con las emociones que tengo, es fundamental poder comprender esto para poder también entender hasta dónde van mis límites. Aquí cabe aclarar que ninguna emoción es mala, ninguna emoción es negativa, solo que tenemos algunas emociones que sí pueden no sentirse tan bien. Quizás no las queremos sentir, como estar agotado, pero son cosas que si no reconocemos no vamos a poder transformarlas y generar nuevas herramientas. Entonces hay que reconocer también qué fortalezas tengo, reconocer mis límites y reconocer cuáles son mis herramientas en este momento, qué puedo manejar y qué no puedo manejar. Recordar en ese momento que no somos malas madres, que realmente hay situaciones que se nos salen de las manos y hay que enfocarse en un segundo y tener confianza en sí mismo, tener confianza en yo puedo, yo voy a lograr salir de esta situación y voy a buscar las herramientas que no tengo en este momento para mejorar este tipo de situaciones, tener esa valentía para aceptar hasta qué punto puedo llegar yo. Es increíble todo lo que tiene que hacer una madre, ¿no? Es increíble el esfuerzo que tiene que hacer para autorregularse, para ser resiliente con la situación, para ser empático con su hijo y con ella misma, ¿sí? Y por último, el yo puedo, yo soy capaz y yo voy a lograr salir de esta situación. Que esta situación en este momento puede que no lo logre con las herramientas que tenga, pero más adelante yo voy a poder, yo voy a salir de esto y voy a mejorar la situación que tengo con mi hijo o con mi hija. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es darles ciertas herramientas que pueden ustedes hacer en su casa. No necesariamente tienen que hacerlas cuando están en la situación, pueden hacerlas antes. Por ejemplo, no sé, Dana, cuéntanos. Bueno, dentro de lo que hemos charlado, entonces, digamos que hablamos de este escenario, de la situación, las herramientas, como hemos mencionado, más bien el paso a paso frente a esta digamos que gran característica de la autoconciencia, ¿sí? De reconocer mis emociones, de saber cómo poner más realista mis pensamientos, qué estoy viendo en este momento, qué estoy sintiendo, reconocer cuáles son mis fortalezas, sí, yo puedo manejar esta situación o no, reconozco que me sobrepasa esto, pero tranquila, tranquilo, su merced tiene las herramientas, hay que empezarlas a poner en práctica. De pronto en un primer momento, no, yo soy la mamá o el papá o la persona que cede ante el berrinche, listo, no pasa nada, pero entonces empecemos a trabajar en un paso a paso, ¿cierto? De cómo yo trabajo en mí como mamá, como papá, como cuidadora, como persona que puede estar a cargo de algún menor y asimismo lo puedo proyectar, como en algún momento lo mencionaron, ser espejo para esos niños, ¿sí? Entonces, dentro de eso vamos a charlar como algunos ejercicios muy sencillos, pero que nos sirven un montón, ¿sí? Para empezar a reconocer esa parte emocional, esa autoconciencia de lo que yo soy,
Claro, todos esos como pasitos que mencionamos previamente, pues que su merced los haga en medio del centro comercial es muy complejo, ¿sí? Pero como todo en la vida, lo que la práctica hace al maestro, en la medida que yo me ejercito, en la medida que yo voy practicando, en que yo me reconozco a mí, yo digo, uy, esto me está causando esto, pienso esto, cuáles son mis fortalezas, son estas, yo creo que lo puedo hacer, vamos, yo puedo y lo pongo en práctica, nos puede ayudar, ¿sí? Y nos ayuda también como a cambiar ese pensamiento del no puedo, lo más fácil es ceder, lo más fácil es que el día de mañana si mi hijo grita más fuerte, pues más rápido va a obtener el beneficio, sino que busquemos alternativas que nos den más tranquilidad a nosotros y lógicamente a nuestros hijos. Entonces, para empezar en la creación de estas habilidades de autoconciencia, vamos a empezar por un punto muy elemental y es algo que llamamos como la rueda de emociones. Sería muy agradable que de pronto tú en tu casa, en el contexto donde estés, si tú también trabajas en un colegio, si tienes interacción con niños, puedas tener algo que se llama ruleta de emociones o el emocionómetro, ¿cierto? Que nos da como el paso 1 para saber qué es lo que yo estoy sintiendo, ¿cierto? A veces nosotros tenemos todas las sensaciones físicas, pero no sabemos qué nombre ponerle, ¿sí? Entonces tenemos unas emociones primarias, pues ustedes podrán visualizar esta ruleta y esas emociones primarias pues es la base, siento ira, siento miedo, siento alegría, disgusto, tristeza, ¿cierto? O sorpresa, pero cada una de ellas se va derivando en otro tipo de emociones, ¿cierto? Entonces, desde la ira puedo sentir como odio, puedo sentir frustración, me puedo sentir distante, incluso desde esa escala en la misma ruleta como que pasa de unas etapas, ¿sí? Lo más básico es la ira, pero entonces yo puedo ya tener un comportamiento más hostil, ¿sí? Un comportamiento más inseguro que va alimentado por esa ira. Entonces es como esa escala de emociones y que cuando uno esté experimentando una situación, yo pueda decir, venga, ¿en dónde me ubico en esa ruleta? Ah, no, yo siento miedo y el miedo va desde una herida y esa herida me ha llevado a sentirme devastado, por ejemplo. Entonces ya le puedo poner un nombre a eso que siento, no solo decir, uy, me tiemblan las manos, siento un nudo en el estómago, no, ya me da una base para empezar a trabajar en eso. Entonces sería muy agradable que ustedes puedan tener en sus contextos en la habitación de su hijo ese material. Es muy sencillo incluso de buscarlo a través de internet como la ruleta de las emociones o el emocionómetro, como para poder ubicar lo que sentimos. Ustedes pueden hacer un ejercicio diario en casa, ¿cierto? Entonces empecemos como con un tema de atención plena. Compartamos con nuestros hijos, apliquémoslo nosotros en nuestro día a día, pero involucremos en nuestro contexto pues familiar. Entonces empecemos con finalizar la jornada y decir, hoy qué sentí, qué emociones sentí hoy, ¿sí? Que tú después de llegar, de trabajar, de una jornada muy larga, tú termines tu día preguntándote, ¿cómo me sentí hoy? Yo, ¿cómo me sentí esta mañana cuando me desperté? No sé si a ustedes les ha pasado, compañeras, de pronto, que inician el día con una emoción muy específica y a lo largo de las actividades y de la jornada, las emociones se transforman. No sé si les ha pasado. Sí, a mí me ha pasado bastante seguido, me pasa bastante seguido, a veces pues no sé, inicio el día como bueno, este es un día mucho más normal, mucho más tranquilo, pero quizás mi bus se varó, entonces ya mi día empieza a ir mal, pero quizás después, si yo tuviese un hijo, mi hijo llegó súper feliz con un dibujo o una carta que me hizo, entonces mi estado del ánimo cambia totalmente. Entonces creo que es totalmente normal darnos esos 5 minutos de qué sentí hoy, cómo me sentí, qué pasó durante el largo de mi día, qué fue lo malo, qué fue lo bueno. Creo que eso es algo completamente normal y que pues todos deberíamos hacerlo porque nos permite reconocernos a nosotros mismos. Excelente, eso es muy importante. Empezar por ahí. Nosotros en un día podemos llegar a sentir muchas emociones,
pero somos conscientes de eso que sentimos. Entonces, sería genial que, por ejemplo, nosotros también en ese ejercicio ayudemos a nuestros hijos. Hay otras opciones como un diario de emociones. Entonces, podemos hacer en una libreta, podemos asignar como los colores a las emociones y a lo largo del día cuál fue la emoción más predominante. Entonces, la ira normalmente se representa con rojo. Entonces, uy, yo el día de hoy sentí mucha ira, lo pinto con rojo, pero sentí ira y también sentí como mucha felicidad a lo largo del día, entonces pinto con los dos colores. Y así también, si yo como papá lo pongo en práctica, seguramente si se lo quiero enseñar a mi hijo, él también lo va a aplicar. Entonces es mucho más fácil en ese ejercicio que tú puedas, por ejemplo, en un momento donde tu hijo se sienta muy congestionado emocionalmente, que tú le puedas decir qué estás sintiendo y que él le pueda poner nombre a eso. Ese es el primer paso, ¿sí? Por ejemplo, con el tema del berrinche. Ven, ¿qué es lo que estás sintiendo? Estoy enojado contigo. ¿Por qué te estás sintiendo así? Porque no me das lo que yo quiero, ¿sí? Pero va en esa parte de estabilizar, en esa parte de permitirse uno estar en calma. Yo no puedo pedirle a mi hijo que se calme en medio de una pataleta o de el llanto si yo soy la primera persona que de pronto está alterada, ¿sí? Entonces muchas veces los niños funcionan más por el ejemplo de si yo le digo que mantenga la calma y que no me alce el tono de la voz, pues yo lo puedo mantener con mi tono de la voz para que él logre estabilizar un poco. Recordemos que nosotros como adultos pues tenemos más estrategias y herramientas que de pronto un niño, ¿cierto? Entonces la idea es ponerlas en práctica. Recuerden que todo lo que queramos enseñarles a nuestros hijos, primero nosotros lo debemos vivir, ¿sí? Yo le quiero enseñar a mi hijo que sea honesto, por ahí mencionaba mi compañera ese ejemplo, entonces no, si yo quiero que sea honesto, yo debo enseñarle qué es la honestidad, ¿sí? Pero no puedo de pronto decirle a mi hijo, no digas mentiras, y yo de pronto en mi día a día y él acompañándome se da cuenta que yo miento. Entonces es tener esa línea y esa coherencia de poderle ayudar de lo que yo hago, primero lo hago yo y luego lo trabajo en mis hijos. Es más funcional. Bueno, pues también para, como decía mi compañera Dana, aquí les vamos a estar dejando las, unos ejemplos de las ruletas de las emociones, como para que ustedes se guíen y también sepan identificar esa emoción específica, porque puede que, como dijo Danas, en general sintamos ira, pero en realidad es disgusto, o sea, no es solo una ira, sino puede ser agresión, frustración. O sea, con estos ejemplos ustedes pueden llegar a identificar mucho más fácil esa emoción. Además, dato curioso, por ejemplo, el azul se representa mucho para la tristeza y más que todo en los países que hablan inglés, porque cuando se sienten tristes, ellos dicen, I feel blue, o sea, me siento triste, ellos están diciendo, me siento azul. Por eso, en Intensamente, la tristeza se representa de color azul. Súper, qué chévere. Mira, no tenía ni idea de eso. Un gran aprendizaje. Sí, además, digamos, ya que traes el ejemplo de tristeza, me da a pensar que muchas veces vemos algunas emociones como malas, como nuestros enemigos, como no debería sentirme triste, no debería sentirme enojado, no debería sentirme X, Y o Z, porque emociones hay muchísimas y ese a veces creo que también es un problema, que a veces solo reconocemos dos estados y decimos o estoy triste o estoy feliz. Entonces pensamos solo que hay felicidad o tristeza, pero realmente nuestro abanico de emociones es mucho más grande que quizás de lo que conocemos. Entonces parte de todo este ejercicio de cómo voy a criar a mis hijos, nace esta idea de qué les voy a enseñar, cómo yo me siento y se los puedo transmitir, de qué forma quizás puedo regular, no sé, un ataque de tristeza, de ansiedad o alguna otra emoción. Que no es que sean ataques necesariamente, pero pues es como, lo digo como de forma de guía.
no sé, como un berrinche, ¿cómo lo puedo guiar haciéndolo reconocer sus emociones? Que es este primer paso, porque pues reconociendo puedo tener herramientas para manejar esa emoción. Y creo que parte importante de todo este proceso es recordar que las emociones son nuestras guías. No son unos enemigos a los que tengamos que derrotar, sino que es un proceso en el que vamos a estar durante toda nuestra vida. Entonces hay que trabajar, hay que reconocernos y entender que no hay emociones negativas, sino que solo hay emociones. Totalmente cierto, Egna. Es increíble que a veces veamos las emociones como un enemigo y no como un aliado. Creo que no todos hemos visto la película Intensamente. Nuevamente les recuerdo lo importante que es verla porque nos enseña el valor de cada una de las emociones y muchas veces no las comprendemos como debería ser y no les damos la importancia que tienen. Y esta película, aunque es animada, es bastante fácil de entender. Entonces es interesante, es cuestionable, es supremamente chévere para uno como adulto y obviamente para los niños. También quería como recordarles que empecemos a crear como esa autoconciencia de entender que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es nuestro modelo, porque básicamente ustedes sí saben que un niño es una esponjita, todo lo que tiene a su alrededor lo va absorbiendo, para bien o para mal lo va absorbiendo, pero también entender que esto es un proceso de emociones con madurez y de empatía, que obviamente todos cometemos errores y básicamente ese ha sido como el cuestionamiento de muchas personas y es como, ay, yo no lo hubiese hecho, pero en cuántas cosas me he equivocado yo que ni siquiera me he dado cuenta porque no he hecho una autorreflexión, un autoanálisis de cómo debería proceder. Porque a veces utilizamos palabras que no deberíamos, pero no las vemos malas. Entonces, como tú no eres capaz, o sea, entonces realmente son cosas que pensamos que no están mal, pero a la final sí está mal. Entonces es llevarnos a una autoevaluación teniendo en cuenta que el niño va a ver eso. Si yo me siento y cuestiono y digo, ven hijo, ¿en qué me estoy equivocando? Va a llegar un momento en que el niño, la niña o el adolescente va a preguntar lo mismo. Mamá, ¿tú crees que yo me estoy equivocando? Porque nosotros somos el ejemplo, no solamente en protección y orientación, sino también en que ellos van creciendo junto a nosotros. Nosotros nos vamos construyendo mutuamente. Eso es un crecimiento mutuo. Entonces, recordarles a todas las mamitas que están escuchando este podcast que uno, no están solas, que realmente eh, recuerden que pueden tener un acompañamiento de un psicólogo porque no nos sabemos todas, no nos las sabemos todas. Y es realmente chévere tener esa compañía profesional que a veces uno dice, ah, pero yo tengo a mi mamá, yo tengo a mi hermana, yo tengo a mi vecina que ella, ese hijo le anda súper bien y eso a punta de palo lo tiene súper bien. No, es realmente dar con buenas herramientas y de comprender que un profesional es una guía fundamental para el proceso de crianza y para el proceso de uno como padre de llevar bien y en armonía su vida diaria, porque básicamente a veces hay frustración porque uno llega del trabajo supremamente cansado y tuvo un día de mucho conflicto en el trabajo y llega a la casa y también hay conflicto. Entonces es saber cómo manejar estas situaciones y que una profesional lo ayude, no porque obviamente las personas hablan desde la experiencia. Yo pude hacer tal cosa, no sé, castigándolo y no hablándole a mi hijo por 2 semanas. Sí, hay cosas que realmente no están fundamentadas y realmente hacen un daño psicológico que es a veces irreversible y muchas veces por el hecho de que a mi amiga le funcionó, pues lo realizamos. Entonces, nada, recordarles que esto es un proceso supremamente lindo que nosotros vamos a estar acompañándolas. Esperamos que sea de su agrado y que básicamente nos dejen en comentarios qué les gustaría escuchar, si les gustó este podcast. Muchas gracias y las dejo con mi compañera Egna. Muchas gracias, Elena. Bueno,
En este momento me tomo el atrevimiento y el micrófono para agradecerles a mis queridos colegas por compartir con tanta generosidad sus conocimientos y sus experiencias. Y a todos nuestros oyentes, por supuesto, por acompañarnos en este espacio. Y como decía Elena, espero que les haya gustado un montón todo lo que estamos haciendo y tratando de traerles. Y deseamos que este episodio les haya ofrecido herramientas útiles y reflexiones muy valiosas para su camino como padres y madres. Hay que entender que la crianza es un viaje de aprendizaje constante, lleno de retos y también oportunidades. Y que en todo esto, pues nuestros hijos o sus hijos van a crecer al lado de ustedes. También confiamos en que este capítulo haya sido una fuente de inspiración para su vida diaria, que les haya brindado unas nuevas herramientas que quizás no tenían y quizás puedan llevar a su día a día y que los puedan colaborar en muchos sentidos. En nuestro próximo episodio abordaremos un tema fundamental: cómo fortalecer la autorregulación, una habilidad clave tanto como para padres como para hijos. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerden que muchas veces fortaleciéndonos y fortaleciendo este tipo de herramientas podemos fortalecer a nuestros hijos. Podemos brindarles a ellos nuevas herramientas y ellos van a aprender por medio de nosotros. Dicho esto, los esperamos en el siguiente capítulo de Del caos a la calma. Transformemos la crianza.